Muy bien, muchas gracias. Yo les voy a exponer la posición de los abogados institucionales que proviene de un taller, o si se quiere, de un proceso de inquietudes y de, como ustedes lo van a ver en los próximos días, que se hizo primero al interno de la Procuraduría y que luego esa posición también luego fue discutida con otros abogados institucionales en un proceso que inició desde el mes de mayo, con lo cual yo en esta posición no asumo la autoría de esas posiciones, sino que más bien soy el que las transmite a efectos de poder avanzar en la discusión de un aspecto tan interesante como la reforma procesal. Por actividad procesal viene una serie de consideraciones puntuales que no entran dentro de los otros temas que han generado ciertas inquietudes tanto en la Procuraduría como de las discusiones que se dieron en las asambleas, en los talleres con los otros abogados institucionales, se han dado a raíz de la experiencia práctica en la jurisdicción contencioso administrativa. Y de hecho se hace en la propuesta, van a ver que hacemos las propuestas concretas al articulado vigente del CPECA. Un primer punto que ha generado inquietudes y ciertos problemas es el tema de la legitimación pasiva. Así, por ejemplo, se propone respecto al artículo 12 que cuando se demande o cuando la conducta provenga también de órganos con personalidad instrumental, como se puede ver en el párrafo segundo, en las partes subrayadas que son, digamos, las partes novedosas, se establezca que en caso de condena el Estado de los entes demandados únicamente responderán de manera subsidiaria. Eso para evitar o saliendo al frente de algunas posturas del tribunal en que se ha condenado solidariamente al Estado pese a que la conducta es claramente proviene del órgano con personalidad instrumental. Incluso en las discusiones ARECEP planteó que el órgano con personalidad instrumental debía ser el que siguiera solo en el proceso, que de una se sacara a la administración madre, por así decirlo, o administración padre. De igual forma, otra de las propuestas, en el caso tratándose de aquellas conductas de la Contraloría, se consideró que no tenía sentido, o por un doble uso de recursos, que la Contraloría y la Procuraduría fueran juntos en la defensa del acto. Entonces, en esos casos, se establecía o se propone que sea la conducta, cuando se trate de conductas relacionadas con la Contraloría, no en función administrativa, sino en relación con sus competencias constitucionales, que sea la propia Contraloría, sin la necesidad de la Procuraduría, la que defienda sus actuaciones. Disculpen si voy un poco rápido y si no pueden, en todo caso, lo que fue la matriz o la posición de la Procuraduría, sin los matices hechos por los abogados institucionales, próximamente también se va a colgar en la página institucional de la Procuraduría por aquellos que quieran también revisarla con más detenimiento. Voy a hacer unas precisiones de la medida cautelar de propuestas concretas, aprovechando, no voy a quitarle mucho tiempo a este tema, a eje temático. Se propone un párrafo segundo, una reforma al párrafo segundo del artículo 21, para aquellos casos en forma similar a como lo planteaba doña Lindsay, de tal forma que la solicitud de medida cautelar podrá ser rechazada de plano cuando se busca en relación con conductas no susceptibles de impugnación o actos cuyo plazo de impugnación ha caducado de forma evidente y manifiesta. Contra la resolución que acuerde la inadmisión cabrá recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Es decir, se propone darle esa posibilidad al juez tramitador de impugnar de rechazar de plano aquellas medidas
que se dirigen contra conductas que no son susceptibles de impugnación de forma, por así decirlo, evidente. De igual forma, se propone en un párrafo, una reforma tanto al párrafo segundo como al párrafo tercero del artículo 24. En el párrafo segundo, en la medida que, como lo pueden leer, bueno, para darle coherencia, el tribunal o respectivo juez o jueza dará audiencia a las partes hasta por 3 días acerca de la solicitud de la medida, salvo lo previsto en el artículo siguiente de este código. Transcurrido ese plazo, el tribunal o el respectivo juez o jueza resolverá lo procedente un plazo igual al que hubiere concedido a las partes para referirse a la solicitud, excepto si estiman necesario realizar una audiencia oral, en cuyo caso lo realizará en un plazo máximo de 3 días hábiles. Esta frase surge también ante la inquietud de que muchas veces se le otorga, en este caso al Estado, un plazo de apenas 24 horas, pero al final la medida cautelar se termina resolviendo mucho tiempo después. Entonces no guarda relación porque sean esos plazos tan perentorios y tan cortos cuando luego el juez resuelve mucho tiempo después. Entonces se establece esta fórmula para que el plazo que se conceda a las partes vincule en cierta forma al juez en resolver. O sea, si se da un plazo de 24 horas, pues que en 24 horas también se resuelve por el juez, y si se da 3 días, pues entonces que sea lo correspondiente. De igual forma, pasa muy a menudo de que se presentan medidas cautelares que carecen de toda apariencia de buen derecho, entonces se propone, porque ha sido la tónica, que muchas veces la labor de la medida cautelar conlleva un esfuerzo notable y al final de cuentas se evidencia la temeridad de la medida. Entonces se propone que en casos de que el juez determine que la medida cautelar es temeraria, en el auto que resuelve sobre su improcedencia condenará a su promotor al pago de costas. Es decir, se abre la posibilidad de que también la medida cautelar, el rechazo ante medidas cautelares temerarias, proceda a la condena en costas. También se propone una reforma al artículo 26 en el sentido de abrir la posibilidad de acumular varias medidas cautelares que giren sobre el mismo objeto, sobre la misma conducta. Esto ante también la evidencia que se ha suscitado de que se presentan varias medidas cautelares, sobre todo en turnos de disponibilidad respecto a una misma conducta. Entonces no tiene sentido, muchas veces el juez tramitador no las acumula y llega incluso a resolverlas por separado, con el riesgo que eso tiene para la seguridad jurídica. Entonces, de esa forma se promueve que se puedan acumular este tipo de medidas. Luego, el artículo 30 se abre también el recurso de apelación para la medida que resuelva la contracautela. Y del mismo modo, ante también lo que se ha visto, la experiencia práctica, se establecen las reglas de admisión de la prueba para la audiencia que realiza el Tribunal de Apelaciones. Por eso se pone que el Tribunal de Apelaciones admitirá únicamente aquella prueba que no haya sido presentada con la solicitud de medida cautelar que cumpla con las reglas de los artículos 50 y 93 de este código en cuanto sean aplicables. Esto porque muchas veces sucede que la doble instancia al final se convierte en una única instancia, en la medida de que la parte que solicita la medida cautelar aprovecha todo lo que el juez tramitador le dijo que no aportó como prueba para aportarlo ante la apelación, aun cuando sean documentos que pudo haberlos presentado desde la primera instancia. Y desde esa perspectiva deja a la otra parte en un estado de indefensión porque son documentos que no solo le quita la posibilidad de la segunda instancia, porque ya estaríamos ante el Tribunal de Apelaciones,
sino que se viene a resolver las deficiencias probatorias que no tuvo o que no cumplió al momento de interponer la medida cautelar desde un inicio. Otros aspectos puntuales relacionados con la actividad procesal se refiere al plazo de un año que establece el artículo 39. Se propone ese párrafo segundo en el sentido de que el plazo para incoar un proceso empieza a regir según las reglas dispuestas en este artículo, con independencia si se ejercen o no los recursos administrativos correspondientes contra las actuaciones administrativas impugnadas. Es decir, que se cuente el plazo del año a partir del acto final, no del acto que viene a resolver los recursos que caben contra ese acto final. Y para compatibilizar esta propuesta de reforma, se también propone eliminar el inciso 7 del artículo actual del 31, en cuanto también cuenta o hace alusión de ese recurso que cabe y ese plazo para contar, para interponer la demanda. También el artículo 41, en el cómputo del plazo, se elimina la materia tributaria, que en un tema que había dado también, sobre todo, esto proviene también del cuerpo de procuradores tributarios de la Procuraduría, en el sentido de que en algunos, dependiendo del tribunal e incluso la sala primera, en algunos casos aplicaba el plazo de prescripción del derecho de fondo del artículo 41 del Código Tributario, o en otros casos aplicaba este plazo anual del artículo 39. Entonces se establece de una vez que se elimina el tema de la materia tributaria para dar a entender que también se va a regir por ese plazo anual del artículo 39 y solo se deja el artículo 41 para materia civil de Hacienda, que obviamente tiene una naturaleza totalmente distinta. Está muy pequeño. Esto es una copia de derechos de autor de la demanda improponible. Se propone que también el Código, en una reforma del artículo 61, se incluye un párrafo segundo que regule la demanda improponible tal y como se establece actualmente por el Código Procesal Civil que va a regir. No se los voy a leer, es básicamente en aquellas demandas que también uno las ve muy a menudo en el contencioso, que no tienen ni pies ni cabeza. Y al final genera un gasto de recursos tanto para la Administración de Justicia como también para las otras partes implicadas, cuando entonces nos parece que hay que empoderar al juez para que en estos casos pueda rechazar, obviamente con la debida audiencia, pueda rechazar este tipo de demandas consideradas improponibles. Luego hay una reforma al artículo, también muy puntual, al artículo 69, de tal forma que cualquiera de las partes, no solo la parte actora como se establece actualmente, pueda solicitar el fallo directo. Y bueno, modificándolo también el párrafo segundo, simplemente diciendo que si la parte contraria no se opone a esa petición, el tribunal pues resolverá sin mayor trámite. Esas partes en cursiva son las que se proponen reformar. Esto también es una adición en esa parte subrayada que también surge por algunos problemas que se han generado en la práctica, de tal forma que se establezca ya por el Código que la resolución que convoque a las audiencias deberá ser notificada a todas las partes al menos 3 días hábiles antes de la fecha en que se llevará a cabo, en aquellos casos excepcionales que son convocadas sin tener la suficiente antelación las partes para poder prepararse o poder tomar las medidas para poder asistir. Entonces se establece ese plazo mínimo de antelación de la convocatoria. Luego, el artículo se propone esta reforma o esa adición al artículo 88 de tal forma que haya un respaldo escrito de las resoluciones, sobre todo orales,
que hemos presenciado en el caso de los tribunales de apelaciones, no para sustituir la notificación o la comunicación oral en ese momento del tribunal, sino para que haya cierto respaldo y se pueda ir también publicitando la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones, de tal forma que se propone levantar una minuta consignando la fecha y la hora de las diferentes actuaciones realizadas y una reseña de las resoluciones adoptadas en las audiencias. Es decir, una breve descripción sin que eso signifique sustituir la sentencia o la resolución oral por una resolución escrita. También esto es otra de las inquietudes que salió de forma que se modifique el párrafo cuarto del artículo 107 para que se lea cuando se habla de que los peritos, testigos y testigos peritos expresarán la razón de su información y el origen de su conocimiento, y todos ellos únicamente podrán declarar sobre los hechos o temas definidos en la audiencia preliminar, para evitar lo que muchas veces pasa, que los testigos peritos llegan a referir o a tratar temas que no fueron admitidos o no fueron definidos, o sea, perdón, empiezan a hablar de temas que se salen de la razón por la cual fueron admitidos a declarar en juicio. Sin perjuicio de que ya cuando hablen de la audiencia preliminar pues se pueda ir precisando algunas otras cuestiones que se plantearon respecto a la prueba. Y finalmente se propone introducir también a través de un artículo 113 bis la caducidad de la acción, que ya si bien ya se ha dado por aplicación jurisprudencial, pues nos parece que también o debería ser positivizado a través de la regulación que aquí se propone. Eso sería. Muchas gracias.